cómo resolver esta cuestión, cambiar el paradigma de análisis a que sea económico, ambiental y social. Nosotros lo vamos a hacer y en el trabajo que ustedes van a hacer, esto es irremediablemente necesario. Y debemos pensar solo en un problema y no en la solución. En esta etapa no vamos a pensar en la solución física. Sí vamos a pensar en algunos aspectos de la solución que vamos a verlo enseguida. ¿Tá? Vamos a ver los elementos a desarrollar. Bueno, ¿cuál es el aspecto relevante que se quiere mejorar? Por ejemplo, nosotros decimos problemática de agua. Bueno, la problemática de agua tiene muchos factores. ¿Tá? Ya hemos podido ver y ojalá que ustedes hayan visto, porque, por ejemplo, agua en particular, hay varias charlas y varias cosas que tenemos desarrollado. Entonces, ¿cuál es el aspecto más relevante que uno quiere resolver de esa problemática? ¿Tá? ¿Qué es lo que se quiere mejorar? Y después, el segundo punto, definir quiénes son las personas a las que las afecta. Esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque es a quienes nosotros vamos a desarrollar nuestro esfuerzo de desarrollo de una solución. O sea, las personas es a quienes nosotros le desarrollamos la solución. ¿Quiénes son? A esas personas. Y obviamente a esas personas que tienen varias condiciones. Por ejemplo, definimos las personas, pero definimos el ambiente también. ¿Está bien? No podemos, no le podemos generar a las personas una solución en un aspecto con un producto y le generamos otro problema ambiental o social, por ejemplo. ¿Cuáles son los aspectos ambientales negativos que tiene el problema? Fíjense que estamos, por un lado, personas, sociedad, por otro lado, ambiente. ¿Está? ¿Cuáles son los aspectos ambientales negativos que hoy el problema ustedes visualizan? ¿Sí? Y fíjense que acto seguido decimos, ¿qué aspectos económicos definen la problemática de los destinatarios? O sea, ¿cómo afecta económicamente a los destinatarios este problema? ¿Está? Fíjense que nosotros hemos charlado, por ejemplo, respecto a la movilidad, y dijimos, bueno, la movilidad tiene ciertos problemas económicos que le causan a las personas que en un ambiente como Córdoba, por ejemplo, tienen graves problemas para trasladarse. Y esos traslados terminan siendo dinero y terminan siendo tiempo y terminan siendo ambiente porque se contamina el ambiente, porque hay mucha contaminación ambiental. O sea, ¿qué aspectos económicos definen el problema, la problemática y los destinatarios que ustedes quieren trabajar? Y ahora fíjense que viene una cuestión de la solución. Sin embargo, no es la solución, sino que se pregunta, ¿qué tipos de tecnologías en principio podrían resolverlas? Recién estaba en Mecánica 2, donde nosotros trabajamos sobre la misma temática, es la misma materia, y resulta que unos chicos me proponen que quieren resolver el tema de el uso de leña para cocinar, calefaccionar y calentar agua. Entonces, en esencia, ese tipo digamos que si hay leña, evidentemente no es en Barrio Urca, porque en Barrio Urca es muy cara la leña, ¿está bien? O no se obtiene la leña, o devastamos de una manera terrible bosques nativos que hoy no tenemos para poder tener leña para cocinar todo el año, durante todo el año, digamos, en la ciudad. Entonces, la gente que usa leña es una gente que vive seguramente sin acceso a gas natural, sin acceso a gas comprimido, que además es carísimo. Entonces, ¿qué tipo de tecnologías podemos resolver el uso de leña? Y seguramente no sea con un PLC para controlar temperatura de agua, porque si va a usar leña, seguramente no tenga acceso a tecnologías que sean muy difíciles. Seguramente tengan tecnologías, digamos, qué sé yo, uso de algunos materiales en particular, o digamos, pero seguramente no vaya a ser un robot para resolver un problema de uso de leña. Entonces, ¿qué tipo de tecnologías en principio pueden resolverlas? O una cuchara de madera o un robot. Esas son tal vez
lo más grosero entre dos diferencias, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son los datos necesarios en este documento final de este primer trabajo práctico. Entonces, fíjense que vamos a tener la temática principal a ser desarrolladas, ¿tá? Vamos a definir las personas afectadas por el problema, ¿tá? ¿Qué personas son afectadas por este problema? ¿Tá? Contaminación de agua, qué sé yo, lo que sea, ¿tá? ¿Qué personas son afectadas? ¿Qué clase social, qué clase económica? ¿Qué lugar, puede ser, qué lugar físico? Eh, se debe definir si el problema es local, provincial, nacional, regional o global. ¿Tá? En ese aspecto, ¿se puede definir cuál es el número de personas afectadas en cada ámbito, local, provincial, nacional, regional, global? ¿Se puede decir que un porcentaje de la población, cuánto sería ese porcentaje? ¿Cómo se podría definir el número de personas afectadas en cada ámbito? Eso nos da la magnitud del problema, ¿tá? Y nos da la importancia del problema. Ese problema, ¿cómo afecta el ambiente actualmente? El agua, el suelo, la tierra, ¿cómo la salud? No he puesto atmósfera, ¿está bien? No he puesto aire, ¿está? La salud, ¿cómo afecta el ambiente, la salud? ¿Está? Hay contaminación de agua, hay efluentes, ¿está? Ahora, este problema, ¿cómo afecta la economía de las personas? ¿Está? ¿Les hace gastar dinero? Les genera, para resolverlo tienen que gastar cantidades ingentes de dinero, ¿tá? ¿Lo pueden resolver? ¿Esta solución puede resolver el problema con una economía distinta? ¿Tá? Y después están las leyes y los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Tá? Entonces, hay limitación, hay limitación en las soluciones debido a las leyes, hay limitaciones legales. ¿Tá? ¿Este problema está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Está dentro de eso? ¿Está? Bien, ahora vamos a ver cuáles son los atributos a ser definidos del producto. Fíjense que los atributos son cosas que nosotros deseamos que tengan. Por ejemplo, qué características dimensionales, qué materiales, peso, color. ¿Va a ser levantado con una mano izquierda? ¿Va a ser usado por una persona con discapacidad? ¿Va a ser usado con una persona mayor? ¿Tiene que tener menor peso? ¿Tiene que generarle en la muñeca una situación distinta, digamos? ¿Tiene que generarle poca torsión en la muñeca, por ejemplo? ¿Qué características dimensionales tiene que tener? Todavía no está la solución, ¿eh? Pero fíjense que nosotros podemos decir, bueno, no va a poder generarle una palanca a la mano de una manera distinta, de una manera que no lo pueda levantar una cierta persona, ¿tá? Ahí ya hay ergonomía sobre todo, ¿tá? Hay peso, si lo van a levantar con la mano, ¿cuánto tiene que tener? ¿Tá? Menos de 20 kilos, menos de 10 kilos, menos de 2 kilos, ¿cuánto tiene que tener? Tiene que tener algún color determinado para verlo de noche, qué sé yo, no sé, para que sea identificado. Tiene que tener algo así, tiene que ser de algún material determinado por algún motivo, por el óxido, por alguna cosa así. ¿Tá? ¿Es posible determinar si el producto a ser desarrollado deba tener un costo de adquisición determinado? Y estamos hablando de costo de adquisición, ¿está bien? Costo de adquisición, ¿se puede definir en base a las personas que al cual está destinado? ¿Tá? ¿Son personas que tienen dinero o que no tienen dinero? ¿Lo pueden pagar? ¿Cuánto influye este producto? ¿Cuánto va a influir este producto en su ingreso mensual o ingreso anual o ingreso lo que sea? ¿Se puede financiar? ¿Tá? Ese costo, digamos, define fuertemente qué tipo de producto, cómo nos determina, cómo nos limita la solución. ¿Se puede definir un costo? Fíjense que no estamos hablando de que la tecnología va a resolver a tal costo. No, no, no. ¿Cuánto se va a poder pagar? Ahí hay una
un aspecto muy importante en saber que cuánto significa el costo de producción y cuánto significa el precio de adquisición. ¿Cuánto se paga? Si yo pago 100 pesos en un supermercado, ¿cuánto es el costo de adquisición? Perdón, ¿cuánto es el costo de fabricación? ¿Cuál es la diferencia entre precio y costo? ¿Tá? ¿Cuánto cuesta hacer algo y cuánto es el precio de algo? Bueno, ahí vamos. El precio de adquisición, si es un producto que sea vendido en un supermercado, en una ferretería, en un bazar, ¿tá? El precio de adquisición sobre 100 pesos que vale, que nosotros pagamos en efectivo, 100 pesos, 30 pesos son impuestos municipales, provinciales, nacionales. 30 pesos. 30 pesos es el costo de fabricación, el costo del producto en sí. Y 30 pesos es la comercialización, los costos de la comercialización, logística, entrega, postventa. Ese es el costo de comercialización. Y hay un 10% de ganancias, un 10% de ganancias. Entonces, tengamos cuidado que costo del producto en sí, el costo de fabricación, no tiene mucho que ver con el precio de venta. ¿Está bien? Los costos de adquisición bajan cuando hay, por ejemplo, una venta online. ¿Por qué? Porque hay ciertos costos de comercialización que no están. El costo del local, el costo de la luz, el costo de muchos empleados, ¿tá? Se bajan muchos de esos costos y esa es la gran diferencia que hay entre comprar en internet y comprar en un local, en un showroom, donde hay una serie de costos, digamos, que son referidos a mantener ese lugar donde uno pueda acudir a buscar el producto. Entonces, el costo de los materiales y de la fabricación no tienen que ver con el precio pagado. Y acá hay algo bastante importante y es, de las soluciones actuales a esa solución, ¿qué error no deberá tener nuestro producto? Si nosotros analizamos una problemática, es probable que haya algunas soluciones actuales, pero que hay cosas que a nosotros no nos gustan de esas soluciones actuales. Bueno, ese problema, ese error de la solución actual no deberá estar en nuestro producto. Nosotros tenemos que mejorar, tenemos que salvar ese error que las soluciones actuales hoy tienen. Eso existe muchas situaciones donde, por ejemplo, a ver, veamos, una botella de PET es un envase, ¿tá? De un producto líquido en general, ¿tá? Bueno, ¿qué error tiene el envase de PET? Bueno, probablemente su contaminación, ¿tá? Es de un solo uso, ¿tá? Se usa muy poco tiempo y se desecha. ¿Qué se hace? ¿Cuáles son los errores de esa solución? ¿Tá? ¿Por qué no se recicla? ¿Cuál es el problema del reciclado de la botella PET? ¿Está bien? Entonces esos errores que nosotros analicemos de ese envase, el nuestro no deberá tener. ¿Tá? Y después, ¿qué es lo que nosotros nos gustaría que nuestro producto deba tener? ¿Qué características nosotros deseamos que nuestra solución tenga? ¿Sí? Entonces, fíjense que en esto de definir la problemática, estamos definiendo ya algunas características de la solución y sin embargo no sabemos cómo va a ser la solución. De todo lo que venimos hablando ahora, son deseos, son cuestiones que uno desearía que nuestra solución tenga. ¿Sí? Esos son atributos. Hablamos de la solución, sin embargo no hablamos de la solución que nosotros planteamos y todavía no sabemos cómo va a ser. Lo que pasa es que todos estos deseos van a definir fuertemente nuestra definición. ¿Se entiende? ¿Está? ¿Alguno quiere abrir el micrófono? Manu. Ahí estuve escuchando, Juan. Me diste el pie después para que yo pueda mencionar algunas cositas cuando muestre el desarrollo que hicimos. Así que después cuando termines voy retomando esas cosas que dijiste. No, para mí yo ya terminé, digamos, quise ser lo más corto posible porque vos me dijiste media hora y fueron 28 minutos.
Pero qué precisión, Juan, ¿cómo estamos con el... Hoy estamos con el cronómetro a full. Encima yo hice justo a tiempo, porque mientras hablaba me llevé la compu al comedor, llegué a prepararme el mate porque, no sé, llegué a prender la compu 5 minutos antes de la clase y no había merendado, así que me vino bien que arrancaras vos. Bien, perfecto. Me gustaría que alguno abra el micrófono y que haga un comentario, a ver qué le pasa, qué le parece, si habían empezado a encaminar el trabajo por este sendero o no. Si alguno quiere decir algo. Nadie quiere decir nada. O en el chat, si no, también. Nada, mano. Pueden llegar Estoy triste, mano. Chicos, hacen que se me deprima Juan, es un tipo grande. Juan, ¿vos ya te tocó Sputnik a vos o estás ahí? ¿Sí? ¿Ya te vacunaron o no? Me tocó una, sí. Bien, felicitaciones. ¿Cuál te tocó? Sputnik 1. La Sputnik me tocó. A mis viejos también lo vacunaron estos días, así que fue como estar un poco relajado porque unos personajes, mis viejos. Así sí, que bueno. No nos podemos relajar nadie, che, vacunado o no vacunado. No, obvio, hay que mantener cuidándose, pero ya va a ir pegando un empujón. La vacunación le están tocando también a muchos compañeros y compañeras mías que son docentes de secundario y eso, de mi edad, un poco más chicos, ya también lo estuvieron vacunando estos días, así que, o sea, todavía quedan 2 meses bastante duros, pero yo creo que para mediados de agosto se va a empezar a sentir la mejoría fuerte, digamos, por toda la vacunación. No estoy muy seguro que volvamos a presencial este año. Yo no sé. También dudo. Para mí, a los docentes universitarios, no, bueno, vos ya te estás vacunando por edad, pero después el resto de los docentes universitarios, capaz que para julio ya estamos vacunados. No creo. Apostemos, Juan, apostemos. Bueno, vamos en realidad yo tenía ganas de compartirles un laburo que estuvimos haciendo en la fábrica donde trabajo. Se llama Tasto Ingeniería Plástica, es una fábrica bastante chica, tiene 15 empleados aproximadamente. Nos dedicamos a la fabricación de productos plásticos por inyección, en general bastante vinculado a lo que es la logística y el transporte de mercadería. Después chusmé la página, si quieren, ahí, Tasto Ingeniería Plástica, ponen en Google y les va a aparecer la fábrica. Seguro hay muchos canastos que ven en verdulerías o que se transportan mucho en lo que es el mercado de abasto, en toda la región de los que manejan verdura de hoja, usan casi exclusivamente uno de nuestros canastos, y después también tenemos, otros contactos con productores grandes que compran los canastos plásticos para el transporte de frutas y verduras, que es bastante importante por el tema de los bichos. Imagínense, eso es un problema gigante que hay y que no se termina de resolver en el mercado abasto de Córdoba, que los canastos de madera no se usan, no son, como dicen, one way, o sea, se usan muchísimas veces y el productor carga, no sé, la selga en el canasto, ¿no?, de madera. Eso va al mercado abasto. El mercado abasto está unos días y no es que no hay ningún bicho dentro del mercado abasto, ¿no? Y a veces sacan afuera, se lo lleva el verdulero, después el verdulero vuelve, o sea, lo tuvo en su verdulería, capaz que lo dejó en la vereda en un momento, capaz que pasó un perro y lo meó, o estuvo a la lluvia y se pudrió alguna verdura, y eso vuelve al mercado de abasto, vuelve al productor, y esa fruta y verdura está en contacto con los canastos de madera, que muchas veces están hasta un año usándose y, no sé, tienen 7 vueltas, así que imagínense la mugre que pueden llegar a estar portando esos canastos, esos cajones de madera. Por eso es muy importante que laven bien sus frutas y verduras, que hagan la sanitización, que capaz que nos empezamos a acostumbrar un poco más con este tema de la pandemia, a poner en remojo con un poco de lavandina, a lavar bien. Después es con un par de gotitas de lavandina, de la que hay un tipo de lavandina que se puede usar para eso, pero es importante que se haga porque si no te puede caer mal una comida, no sabes qué fue, y capaz que era alguna bacteria, algún bicho que tenía la hoja de la verdura y no te diste cuenta. Entonces, hay un problema real en el transporte de los alimentos, y el plástico lo viene a solucionar bastante bien porque tranquilamente vos podés poner una planta de lavado de canasto, el canasto lo usaste, lo lavaste y lo volviste a utilizar. Y eso se usa por eso en un montón de rubros de lo que es la industria del alimento, ¿no? Y uno de los que quería mostrarles ahora es en la fabricación de quesos, puntualmente en la fabricación de quesos cremosos,
las empresas más grandes de Argentina, podríamos decir, no sé qué, capaz que hay 15 empresas en Argentina o 20, que fabrican quesos cremosos en una línea ya un poco automatizada, en donde se utiliza el multimolde de queso cremoso. El proceso es bastante sencillo, ¿no? Se llega la leche, se pasteuriza, se eliminan algunos bichos, después se meten unos hongos que empiezan a hacer que la leche empiece a cuajar, toda esa masa cuajada se termina llevando a un molde, y en el molde es que termina de tener la forma del queso cremoso. Después va al saladero y vuelve, o sea, hay un proceso más, pero lo que me interesa es mencionarles esto, ¿no? Como que esa masa cuajada termina en un molde plástico, ¿sí? Antes se hacían en unos moldes metálicos y antes en moldes de madera, con el mismo problema que estamos hablando recién de la madera y la mugre, digamos, como los hongos terminan desarrollándose en ese tipo de superficies. Y bueno, lo importante es el plástico y el lavado ahí. Y después vamos a tocar algunos otros elementos, ¿no? Pero les voy a mostrar cuál era el multimolde que se utilizaba hasta hace un tiempo, o sea, realidad que todavía se sigue usando mayoritariamente en las industrias más grandes, lácteas de Argentina, que producen queso. Estamos hablando de, no sé, la Serenísima, la Noal y otras más, deben ser las 15 más importantes, si se meten en, creo que se llama OCLA, es como el observatorio de la cuenca, de todo lo que es la industria láctea en Argentina, te aparece quiénes son los que más litros de leche manejan. Es una base de datos bastante interesante porque tiene un análisis de costo. Está bueno hasta si no son del rubro, como para ver lo riguroso que es el análisis de números que hay ahí, del precio del litro de leche que se le paga al productor, cuánto compra cada una. Se maneja mucho de cuántos litros de leche maneja por día cada una de estas industrias. La más grande capaz que 3,5 millones, y un tambero chiquito que te cruzas en un pueblo capaz que 30.000 litros de leche, que, o sea, igual es un volumen interesante, ¿no? Y ahora les voy a mostrar un videito que filmé hoy, a propósito, o sea, se lo filmé para mostrárselo a un tipo que justo me hizo una consulta, pero también lo pensaba para poder mostrárselos hoy, para decirles, bueno, este fue el problema con el que nos encontramos. Ahí voy a compartir pantalla. Denme 2 segundos, multimolde viejo. Diego, tengo este videito. Este es el multimolde que se usa. ¿Ahí escuchan? ¿Y ven? Sí, profe. Hasta ahora, el que se consigue en Argentina, son 6 moldes individuales, que cada uno tiene 3 aletas en los costados. Las aletas se sueltan entre ellas y también se sueldan a los bastidores que están a los costados. Fíjate que acá está todo desoldado, pues bueno, se va rompiendo con el uso, porque en el momento en que falla una soldadura, se compromete. Bueno, ahí me traicionó la duración del video, ahí les paso como la segunda parte. No, se me cortó. Se compromete la rigidez estructural, digamos, la resistencia del conjunto. Tenés los 2 bastidores de los laterales, los 2 de los extremos, más los 6 moldes individuales, y todo este proceso de soldado manual, que es tipo como carpintería plástica el laburo. Esto es el producto como se hacía hasta el momento, y ahora te voy a pasar un videito en donde te muestro el nuestro. Este Esto es básicamente, a ver, voy a dejar de compartir pantalla un ratito, ahí está. Esta era la situación. Nosotros, ¿cómo llegamos a enterarnos de este problema? Nosotros hacíamos algunas bandejas y algunos productos para la industria quesera, pero eran productos más chicos. Y empezamos a ver que los fabricantes de quesos estaban como con serios problemas de roturas de los multimoldes. Cada uno de esos multimoldes, si se traen de Europa, salen 230 euros. Y tienen varios problemas, no solamente es el precio. Es más, uno de los problemas más importantes que tienen es, si ustedes se fijaron, cada molde individual se suelda en las aletas manualmente con otro molde y eso va dándole forma a la estructura. Entonces, para poder soldarlo bien, tenés que posicionarlos bien, que queden muy parejos, y nunca va a quedar perfecto, ¿sí? Siempre cuando uno revisa las soldaduras hay un poco de distorsión. Entonces las medidas finales del producto siempre variaban de forma tal que a la larga, cuando uno hacía la pila, la variación en las medidas podía llegar a ser que los apiladores automáticos con los que se mueve eso
fallen, ¿sí? No los pudieran tomar, entonces había como muchos problemas. Imagínense que capaz, no sé, una industria que es más o menos grande, maneja 400 multimoldes, cada uno de los multimoldes son 230 euros, y que se van reponiendo porque se rompen. Entonces estamos hablando de un volumen, o sea, es como un porcentaje del costo que es bastante importante. Y bueno, tenía esos problemas. Una vez que se rompe el multimolde, eso es bastante interesante para poder pensar también en las ventajas del plástico en esta industria, ¿no? Se rompe ese plástico, nosotros cuando vamos a entregar productos nuevos, retiramos todo ese plástico que está roto, lo molemos y lo volvemos a usar. Entonces, no es que ese plástico termina siendo parte del descarte, que creo que también estuvo muy buena una de las charlas que dio uno de los chicos que entrevistaron en la temática de basura, porque dijo, el scrap industrial está resuelto, porque nos lo chupamos, digamos, o sea, nosotros lo que se desperdicia en el medio de la producción lo volvemos a usar, el producto final que le entregamos, no sé, en el mercado de abasto, después nos juntan todos los canastos rotos, los trituramos, los volvemos a inyectar, lo mismo con estos productos de queso. Entonces, diagnóstico, teníamos que pensar cuál era el problema que se estaba teniendo. El sistema de producción era bastante complejo porque estaba hecha por distintas piezas que se tenían que soldar en forma manual, eso hace que sea impreciso y después también que comprometa de alguna forma, o sea, cuando una soldadura fallaba, se comprometía la resistencia del conjunto, ¿sí? Entonces esa era también una desventaja. Todas esas soldaduras están trabajando al corte, entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a tener que hacer un nuevo producto que sea más sencilla su producción, simplifiquemos, hagamos menos piezas para que sea más rápido, hagamos de que en vez de ser una soldadura por aporte de material, que sea una soldadura por placa caliente, que se pueda semiautomatizar, y por otro lado, que las soldaduras se hagan en una superficie horizontal, cosa de que el molde apoye sobre una estructura, o sea, cada molde individual apoye sobre una estructura y termine siendo soldado, ¿sí? O sea, que lo podemos soldar de alguna forma. Después, otras características que sí o sí tenían que cumplirse. Y bueno, claramente el precio de fabricación íbamos a tener que bajarlo. Nosotros sabíamos que, bueno, si acá se está vendiendo a $230 cada multimolde, nosotros íbamos a tener que estar por abajo. O sea, si el precio de venta es 230, como dijo Juan hace un rato, una cosa es el precio de venta y otra cosa es el costo al que vos lo vas a tener que producir. Si uno quiere llegar a un determinado precio, digo, por ejemplo, no sé, quiero llegar a $200 el multimolde, estoy tirando un ejemplo cualquiera, ¿no? Quiero llegar a $200 al cliente final, o sea, al quesero. Yo como fabricante no siempre estoy en contacto con el productor quesero, porque si hay 50 lácteas en Argentina, tengo que estar atendiendo 50 tipos y no tengo una estructura de venta para atenderlos. Entonces tengo un intermediario, ¿no? Un revendedor que compra mi producto y se lo vende al de la láctea. Entonces, a mi costo de producto tengo que sumarle mi utilidad, impuestos, la utilidad del revendedor, y ahí yo sé más el costo del flete, el envío, y ahí voy a saber cuál es el precio que lo va a terminar pagando el quesero. Entonces digo, bueno, ahí yo sé que si esto es 200, yo voy a tener que estar en, no sé, ponerle 140, o 100 de costo, ¿sí? Por decir un número cualquiera. Entonces es parte de lo que nosotros estuvimos planteando en el momento en que pensamos cómo iba a tener que ser esto. Bueno, no me acuerdo qué otro atributo más ya sabíamos. O sea, nosotros sabíamos que vamos a tener que ser un multimolde, que sea más robusto en términos de cómo era la soldadura, que sea más eficiente en términos de también cuánto se tardaba en hacer esas soldaduras, y que después en cuestiones dimensionales tiene que ser exactamente igual, porque se iba a tener que utilizar en todas las plantas que no solamente se montan en Argentina de esa forma, sino también en Brasil y en el resto del mundo, digamos. Entonces tenía que ser algo que funcione y que pueda ir reemplazándose con lo existente. Y bueno, después algunas características más, pero que son como medio finas. ¿Y cómo nos íbamos enterando de cada una de estas cosas? Y teníamos que charlar mucho con un quesero medio importante acá de la zona, y charlamos con él, nos decía cuáles eran los problemas que tenía, íbamos con un fabricante de las máquinas, o sea, el tipo que instala las fábricas, hay 3 fabricantes de máquinas medios grandes, ¿no? De estos líneas semiautomatizadas o automatizadas de producción de quesos en Argentina. Entonces charlábamos con ellos y también nos contaban su experiencia, entonces íbamos sacando información de todos lados para terminar conformando este producto. Y lo que hicimos fue esto. Tengo que compartir pantalla de vuelta. ¿Me siguen escuchando bien? Sí. Sí, profe. Sí, ok.
hicimos 2 piezas. A ver, hay que darle un ratito acá a la compu. Acá está, esta es la primera pieza. Esta es una pieza bastante grande, tiene, bueno, las medidas son exactamente las mismas que el otro, pero fíjense que antes tenían los 2 laterales, los extremos, y que se iban soldando todos entre sí a partir de las aletas que tenían. Nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, no, vamos a hacer una sola pieza grande que aloje cada uno de los moldes individuales y que cuando uno posicione el molde dentro de la estructura, se suelde por termofusión. Nosotros lo que hacemos es un sistema de placa caliente. Ponemos una placa caliente, funde la parte del plástico y después se calienta la base del molde individual. Fíjense que el molde individual tiene su aletita también, que se calienta lo de abajo, se posiciona y se termina sellando. Entonces, estos 2 elementos por separado terminan formando... bueno, está el multimolde acá al costado. Pensé que tenía una foto en la misma carpeta. Denme un segundo. Esta. Si ustedes recuerdan, o sea, uno lo mira y es prácticamente igual, lo único que difiere es esta cuestión de que cómo está conformado y lo que eso implica. Y ahora les voy a mostrar un videíto más que tengo. Una cosita, por ejemplo, que nos íbamos dando cuenta a medida que íbamos charlando, porque al toque cuando íbamos viendo, pero ¿para qué lo hacen así? ¿Por qué no hacen una estructura y que de alguna forma el molde individual se encastre en la estructura, que vos gires y se apriete? Hay una cuestión que pasa en lo que es la industria de alimentos, es que no puede haber ninguna hendidura, no puede haber ningún pliegue, no puede haber ningún espacio en donde se junte mugre y no pueda lavarse. Entonces, se tiene que terminar conformando una única pieza que termine como una estructura solidaria, digamos, entre sí, que esté toda unida, y que después pueda lavarse fácilmente. Entonces, quiero mostrarles, bueno, esta es la vista desde atrás. Y el multimolde nuevo, yo había puesto el video por acá. A ver. Este es. El nuevo multimolde para queso cremoso Cuartirolo está compuesto por una estructura o marco que aloja 6 moldes individuales que se sueldan por termofusión, calentando cada uno de los aros y después también este reborde que se encuentra en cada uno de los moldes individuales. Luego de hacer todo ese proceso de termofusión, se obtiene la pieza final, que por las características que mencionamos, el que esté hecho solo por 2 piezas distintas, tenemos varias ventajas. Además de que se simplifica el proceso productivo y se mejoran los tiempos de producción, las medidas finales del multimolde están determinadas por el marco, que lo obtenemos por una sola pieza de inyección. Por lo tanto, las medidas finales que obtenemos en nuestro producto no difieren significativamente entre una pieza y otra. Esto tiene grandes ventajas en el momento en que se manejan una gran cantidad de multimoldes que tienen que ir apilados unos sobre otros. Además, se ganan ventajas respecto a la resistencia por las características de la soldadura. La cantidad de superficie soldada que fija a cada molde individual en la estructura es mayor y a su vez se dan en un plano horizontal en vez de vertical como sucedía en los otros multimoldes, en donde los esfuerzos de corte son mayores y por lo tanto están solicitados a esfuerzos que comprometen su vida útil. Y también acá la estructura portante que da la rigidez es el mismo marco portante, ¿no? En el otro caso, cuando las soldaduras de los moldes individuales se iba debilitando, se debilitaba la resistencia del multimolde como estructura, cosa que no sucede en este caso. Ahora vamos a ver de distintos ángulos el producto terminado. Bueno, básicamente es eso el diseño del producto que hicimos, como para tenernos... Esto es nuevo,
Molde nos debe haber llegado la matricería, en realidad se le dice matricería, pero son moldes. Los moldes nosotros los fabricamos en China, o sea, hacemos los diseños acá, los dibujamos, mandamos los modelos a China. Tenemos un colega ya, un ingeniero mecánico que estudió en España ingeniería, entonces habla español, y bueno, es el que nos resuelve todas las cuestiones tecnológicas y nos vincula con los matriceros de allá. Nos hacen los moldes, nos mandan una muestra y después cuando está todo ok, nos mandan los moldes por barco que tardan unos 45 o 60 días en estar acá. Esa es la forma en que nosotros trabajamos dentro de la empresa. Y el molde llegó hace unas 5 semanas y estuvimos en todo este tiempo como en la puesta a punto, haciendo los primeros productos, yendo a probarlos a la planta. Esto es como, recién salió del horno. Aparte de esas ventajas que decía ahí, una de las importantes y que es interesante y que era una de las cosas que nos habíamos propuesto en el primer momento, era reducir los costos. Nosotros pensamos que vamos a llegar a comercializarlo, o sea, es lo que tenemos pensado, alrededor de 170 o 180 dólares cada multimolde, contra los 230, ¿no? Eso lo logramos porque bajamos drásticamente los tiempos de producción, cómo se agiliza, y bueno, parte de la automatización del proceso. Así que bueno, era para comentarles cómo, esto que decía Juan hace un ratito, cuando pensamos los atributos, cuáles son las restricciones, o sea, los atributos de alguna forma los definimos a partir de las restricciones que identificamos. ¿Cuáles eran las restricciones que identificamos? Y va a tener que adaptarse a la estructura disponible en las industrias queseras, o sea, son estas las que están instaladas. Entonces nosotros tenemos que amoldarnos a lo que está. Por otro lado, tenemos que poder aprovechar lo que tenemos dentro de nuestra fábrica. Yo no puedo ponerme a pensar una pieza que no voy a poder fabricar con las máquinas que tengo. Entonces esa es otra restricción más que teníamos. Entonces íbamos identificando las restricciones, el plano de la soldadura, las dimensiones, la cantidad de plástico, el peso, el precio en consecuencia, y ese tipo de situaciones iban definiendo de alguna forma lo que terminó siendo. Yo cuando íbamos definiendo todas esas restricciones, no sabíamos específicamente cómo iba a ser el producto. Más o menos teníamos una idea, pero fue con muchas idas y vueltas entre nosotros y los fabricantes de plantas, los fabricantes de quesos, etcétera, fue que se pudo terminar armando el proyecto. Así que bueno, eso era como tratar de poner en forma de un ejemplo el proceso de diseño. Este producto ahora presentamos la patente en enero, si no me equivoco, o en diciembre, ya no me acuerdo cuándo fue. Este año, para mí me parece que ya pasaron un año o 2 años en lo que van los 5 meses de este año. Pero presentamos la patente, así que ya hicimos lo que se llama el registro del modelo industrial, en donde se protege la forma que tiene el producto. Es una forma en que uno se respalda cuando diseña algo, de tener de alguna forma algún tipo de protección medio inmediata, porque la patente se demora hasta 5 años en salir, o sea, son cosas bastante lentas. Entonces, en el corto plazo, en general, te recomiendan hacer un modelo industrial, protege y vas por patente. Lo que tiene interesante de la patente, y tiro esto, después seguramente lo vamos a tocar más adelante de vuelta, es que una vez que vos patentás el producto en tu país, decís, bueno, yo voy al INPI, que es el lugar en donde se registran los inventos en Argentina. Primero tenés que decir por qué es innovador, tiene que haber una justificación de que realmente lo que vos hiciste no existe afuera, etcétera, etcétera, como un montón de pasos. Presentás la patente, te la evalúan, hay un tiempo en donde la gente puede presentar oposiciones y te la terminan aprobando. O sea, si te la aprueban, después vos tenés durante 20 años exclusividad para poder explotarla dentro del lugar en donde vos la patentaste. O sea, nadie en Argentina, si no sale la patente, nadie en Argentina puede producir ni vender un producto con estas características. O sea, nosotros solamente vamos a ser los únicos que lo podemos hacer. Y después también tenemos lo que se llama, no sé cómo se llama en realidad, pero que implica que a nivel internacional vos tenés 1 año para poder presentar tu patente en, no sé, como 170 países del mundo. Tenés que garpar, digo, como nosotros vemos que en el rubro de la industria láctea se mueve mucho en algunos lugares de Europa, Brasil, Estados Unidos, y algunos lugares de Asia. Y dijimos, bueno, a ver, ¿cuáles son los lugares en donde más queso se produce? Tales. ¿En cuáles se usan multimoldes? Tales. Bueno, a ver, fijémonos cuánto sale hacer la patente en cada uno de estos lugares. Para que se den una idea, una patente acá en Argentina debe estar rondando los $1.000, y en el exterior
creo que en Europa está como $8.000 y cosas así. O sea, es como $8.000 y después $1.500 por cada país extra de la Unión Europea en el que uno quiere hacer la reserva. Y de esa forma, si yo digo, bueno, a ver, flasho cualquiera, ¿no? O sea, digo, me interesa reservar en los 20 lugares más importantes del mundo en donde se produce queso, porque creo que me voy a quedar con el mercado entero, capaz que son, no sé, $300.000 que te puede llegar a salir a hacer eso. Entonces, bueno, siempre hay que ir viendo como el costo-oportunidad, en qué lugar uno hace eso, o sea, es todo otro mambo medio complejo. Pero era bueno como para contarles cómo fue el proceso de diseño, cómo nos enteramos de la problemática, o sea, se nos cayó enfrente, no es que le estábamos buscando, fue como, mirá lo que les está pasando. Pero si lo pueden, porque ¿qué pasa? Los queseros saben de queso, no, nosotros, yo en particular, sé muy poco de la fabricación de queso, o sea, había algo en procesos industriales y estas cosas que estuve aprendiendo mientras visitaba las plantas, pero dentro de Tasto nosotros sabemos de plástico. Entonces, nuestra idea fue ver cómo le damos solución de plástico a un problema que estaban teniendo dentro de la industria quesera. Y a partir de bastante diálogo se fue generando el proyecto y terminamos en este producto. Así que bueno, esa era más o menos como la idea de contar el proceso de diseño en una pyme también con poca estructura, imagínense, ¿no? Son 14 empleados, o sea, es una empresa bastante chica. No sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta para hacer. Si se entendió o si no se entendió. No se entendió. O sea, en eso se hacen los quesos cremosos, ¿no? Que ustedes terminan comprando la horma de queso cremoso, se mete toda la mezcla. Tengo videos, pero no puedo mostrarlo porque no pedí autorización todavía, porque lo firmé en plantas de otros. Ya voy a pedir autorización en esas plantas para poder usarlo como material de enseñanza dentro de la universidad. Sí, por ejemplo, el multimolde, eso que lo hicimos en la fábrica, eso sí lo puedo hacer, mostrárselos a ustedes, pero en el caso de lo que estamos haciendo en otras plantas ya en uso, no, pues son las plantas de terceros. Pero en el corto plazo capaz que puedo mostrarles algo. Sí, una consulta. Sí, Fabio. Ustedes, la empresa de ustedes, ¿cómo detectó ese problema en el cliente? O sea, ¿el cliente les trajo el problema o ustedes hicieron un análisis de la planta y ofrecieron una mejora? Bien, está buena la pregunta. En realidad, nosotros inyectábamos, o sea, hacíamos ya algunas piezas para la industria quesera, que son varias bandejas y moldes chiquitos para otras industrias queseras más chicas, pero a esta industria que es un poco más grande, le fabricábamos estas otras piezas. Y resulta que o sea, el multimolde anterior, el que les mostré que era el multimolde viejo, nosotros en un momento inyectamos algunas piezas, o sea, porque el dueño del multimolde terciarizaba parte del trabajo y nosotros producíamos esas piezas por separado. Después le llevábamos esas piezas a en Santa Fe se soldaban y ellos vendían el producto final. Entonces medio como que estábamos en contacto con el rubro, pero nunca lo habíamos pensado, hasta que estamos en contacto con el dueño de una de estas empresas y él nos dice que está teniendo tales problemas con el multimolde, dimensionales y cosas así. Y bueno, ahí surge la idea de hacer este proyecto. Pero bueno, no es que nosotros lo fuimos como a buscar muy intencionalmente, siempre uno está como atento a proyectos y cosas que se pueden llegar a hacer nuevas, pero en este caso fue una demanda muy puntual también de la industria. Perfecto, gracias. Y en cuanto, o sea, a esta mejora que ustedes implementaron, ¿en qué contribuyó? ¿En la funcionalidad del proceso? ¿En los costos de tiempos? Bien. Hay una, tiene que ver con, va a ser más fiable el proceso productivo del quesero por la cuestión de que las dimensiones no van a variar tanto. Entonces, cuando tengan que manipular las pilas de multimoldes, no van a tener tantos problemas como están teniendo. Entonces, ya con esa mejora, le facilitas el proceso productivo, por lo tanto, terminan mejorando su productividad ellos, ¿no? Como reducen los costos de producción. Punto 1. El segundo es que lo hacemos más duradero. Si antes duraba, no sé, 10 meses cada multimolde y tenías que estar reparándolo o moliéndolo y haciéndolo de vuelta, ahora capaz que de 10 meses pasa
a 18 meses. O sea, imagínate que eso es un margen de ahorro bastante importante. Y el otro es que reducimos el costo individual de cada multimolde. Así que ese es como el cuento completo. No sé cuál es, si uno nunca... Sabemos que es más robusto porque hicimos ensayos. Se me está cortando un poco internet. Sí, se te cortó recién un poquito, Manu. Bien. No sé hasta dónde llegaron a escuchar. Los últimos segundos nada más. Bien. Que tu pregunta ahí, Fabio, me hizo pensar en algo que no hicimos, que es un análisis como profundo de cuánto podemos llegar a disminuir los costos en una planta, no sé, que tenga 400 multimoldes. Suponiendo que, bueno, primero reducimos el costo de cada multimolde, aumentamos su vida útil y reducimos los problemas de producción. Lo de los problemas de producción va a ser como muy difícil medirlo. Puedo decir, bueno, te aumento el 5% tu productividad. Si alguno de ustedes está medio metido en lo que es el costeo, el análisis de costo y cómo eso repercute en el precio del producto, es un quilombo re difícil de hacer, así que ni en pedo me metería en eso. Pero después sí se podría, bueno, el ahorro en multimolde individual es fácil porque, no sé, 170 contra 230, y el otro es el de la vida útil, pero hasta que no caminen dentro de las plantas no vamos a saber qué tanta más vida útil van a tener. Sabemos que son más resistentes porque los ensayamos, digamos. O sea, los cagamos a palo dentro de plantas con distintos ensayos y nos fijamos qué tanto se la bancaban, básicamente. Perfecto, muchas gracias. Está bien, Fabio. Bueno, no sé si alguna pregunta más. Algo fundamental ahí que me parece es como estar muy atento a lo que dicen las personas que saben. O sea, hay que identificar, el trabajo fundamental en el proceso de diseño es escuchar y estar atento, identificar primero quiénes son los que saben, y que el que sabe puede ser desde, no sé, que use el apilador y ve las fallas todo el tiempo. El apilador como que está al lado de la máquina, puede ser el dueño de la fábrica, que eso puede ser, o sea, como hay que identificar quién es el que tiene la información clave y después exprimirla y ver cómo uno la termina capitalizando en el proceso de diseño. Pero es muy importante hablar con gente, por eso nosotros en la materia les vamos a pedir, no se queden con lo que encuentren solo en internet, googleando, de trabajos anteriores, no, hay que salir y preguntar, por eso es obligatorio en esta entrega que hagan encuestas y entrevistas. Que hagan encuestas y entrevistas implica como un acto de humildad, decir, no tengo ni la más puta idea sobre esto, o sea, no sé nada sobre esto y tengo que aprender. Entonces le voy a preguntar a las personas que saben para ver cómo combinando lo que sí sé más lo que otros saben, sale un proyecto nuevo. O sea, esa es siempre la base, y es un problema que Juan siempre dice, que los ingenieros tenemos como un déficit de humildad muy importante, y que creemos que nos la sabemos todas, entonces preguntamos poco. Y en realidad es, o sea, si uno no pregunta, no aprende, y si no aprende, no avanza. Es así, no queda otra. Entonces, como una reflexión que me deja bastante este proyecto es eso, como la importancia de salir, preguntar, moverse, y que son muchas idas y vueltas, ¿no? No es que hicimos el primer dibujito y salió, no, o sea, es un proyecto que capaz que tiene, ahora lo empezamos a producir, capaz que hace 1 año y medio arrancamos con esto. Bueno, una pregunta con respecto a eso. Bueno, justamente si bien preguntaron y tomaron información de varios lugares, el equipo de trabajo, digamos, asignado a este proyecto, ¿estaba conformado por muchas personas o eras vos más la información que tengas que buscar en los distintos lugares, digamos, de curiosidad? No, éramos, dentro de la fábrica, los que trabajamos en esto, éramos 2, y después estaba el dibujante, digamos que esa parte como la tercerizamos. Nosotros íbamos con bocetos, dibujos a mano alzada, nos juntamos técnico que termina haciendo los planos y se los manda. Se cortó un poquitito desde el tercerizado del dibujo. Se te cortó bien. ahí. Ok. Ahora, ¿se me escucha bien ahora? Sí. Entonces, básicamente, 2 personas dentro de la empresa que charlábamos con los de afuera, juntábamos la información, tirábamos cosas, íbamos con el dibujante. El dibujante terminaba construyendo los modelos, los mandábamos a China, y en China también nos pasan devoluciones en términos de que lo corren en los modelos y te dicen, che, mira, si lo haces de este espesor, no anda bien el llenado, tenés que agregar un punto de inyección más. Entonces, como que había un ida y vuelta entre la estructura nuestra, que es chica, y lo que tercerizábamos con otros, digamos, ¿no? Que era el dibujante
y la gente que nos hace los moldes en China. Claro, iban todo el tiempo ahí interactuando para acomodar lo mejor posible. Bien. Y otra pregunta también, no sé si lo podrás decir, pero ¿cuál es el volumen mínimo que te pide China para hacerte una pieza? No, pasa que nosotros de China traemos el pedazo de fierro. Nosotros no es que hacemos la pieza. Nosotros tenemos máquinas en donde inyectamos la pieza. O sea, cuando digo molde, no digo el moldecito de queso chiquito, sino el molde es el fierro en donde se termina inyectando el plástico adentro y que cuando se abre cae la pieza. No sé si están familiarizados. Capaz que este año, cuando vean procesos industriales. Bueno, Sí. Si se llega a terminar la pandemia en algún momento y podemos hacer un viajecito, los puedo invitar acá a que conozcan la planta y conozcan la fábrica y que vean cómo es la inyección, ¿no? Pero vos un molde, no sé, por ejemplo, ahora a la tarde estuve hablando con un tipo que quiere hacerse un molde y más o menos el molde que quiere hacer, yo estimo que va a salir algo así como $15.000. Y es un molde de una pieza sencillita, es una pieza que es como si fuese, ¿vieron las cajas transparentes como para poner, no sé, huevadas, tipo, no sé, cosas de tu casa? Sí. La cajita chica, no sé, era como, creo que era 40 por 20 por 15 de alto, era como el recipiente y la tapa, eran 2 piezas nada más. En ese caso son 2 moldes distintos, y entre los 2 debe salir más o menos eso. Perfecto. Muchas gracias. Está bien, Agustín. Por eso cuando se habla de inyección, uno dice, bueno, voy a hacer, no sé, una tapa distinta del termo. Bueno, tenés que hacer el molde para hacer la nueva tapa, el molde te va a salir tanta guita, para amortizar el molde vas a tener que vender mínimo, no sé, 15.000 unidades. Entonces, en inyección, o sea, si bien es un proceso muy eficiente, porque es extremadamente rápido y eficiente en el uso de energía y todo, cada vez más en el tema de energía, lo que consume cada inyectora con los servomotores y algunos sistemas como de aislación térmica para que no se pierda tanto en lo que es el derretimiento del plástico, reduce drásticamente el consumo de energía. Así que bueno, eso es bastante, entonces, en escala es terrible, pero bueno, tenés que lograr hacer un producto a escala. Si no, si haces un molde y vendiste 500 piezas, te clavaste. Manu, me gustaría interpelar, a ver si alguno abre el micrófono para que se perciba algunos elementos que debe tener la primera entrega como primera etapa de trabajo, ¿no? O sea, después nosotros vamos a ver el tema de cómo evaluar o cómo ver de qué se trata el trabajo, pero saber cuáles son los elementos, a ver si lo venían pensando, si les parece, si hay algo que quieran preguntar del tema. ¿Tá? En tu caso, vos definiste los elementos del problema, definiste una cierta economía, porque tenías un precio y tenías que tener un precio menor, tenías ciertos problemas de confiabilidad del producto que el tuyo no tenía que tener. De hecho, esa soldadura que se rompía es un elemento fundamental para vos. Realmente definía un poco el error del producto. Vos querías que tu producto no tenga ese error. Exactamente. No lo tenga. O sea, vos decías, no, esta soldadura no la tiene que tener porque se rompe ahí y los moldes se terminan rompiendo. Entonces vos definiste varias de las cosas que estuvimos hablando hace un rato, digamos. Entonces me gustaría que si alguno abre el micrófono y quiere interpelar alguna cosa de lo que venimos hablando, si tiene otra cosa para decir respecto a los elementos que van a definir cuál es el problema que quieren atacar. ¿Se podrá? ¿Alguno que abra el micrófono? Hola ingeniero, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Habla Figueroa. Nosotros recién lo estamos armando, o sea, hemos terminado de armar el grupo hace poquitos días y teníamos una propuesta de uno de los chicos, el primo es licenciado en kinesiología y dice que tiene algunas problemáticas con algunas herramientas de trabajo, que él tenía que hacer adaptaciones en varias cosas. Y nuestro enfoque
en primer medida vendría por ahí. Después queríamos saber si era factible. Hacemos el anteproyecto, ustedes lo evalúan, y las fechas de cuándo tenemos que entregar también, porque estoy medio perdido con las fechas. Sí, por ahora no estamos con anteproyecto, estamos con una definición del problema, nada más, no plantear soluciones, sino algunos aspectos de las soluciones. No sé si le podemos llamar anteproyecto, no le podemos llamar anteproyecto. El anteproyecto viene posterior, cuando ya planteen soluciones, digamos. Por ahora no es anteproyecto. ¿Tá? Pero si vos querés ir intercambiando, para nosotros podamos ir trabajando, ningún problema. Perfecto, ¿no? Mira, a nosotros principalmente a mí, la verdad que cuando salió la idea pensé que era fácil y después pensar y qué hacemos, qué solución ofrecemos, la temática y todo empezó a ser más duro. Pero bueno, hay que hacerlo, estamos encaminados y nos gusta el desafío, así que bueno, esperemos que poder hacerlo y que esté buena la propuesta y que nos sirva a todos, a ustedes, a nosotros. Sí, claro, un buen ejercicio. Está bien. Ahí, Andrés, me parece que es fundamental esto mismo que estábamos hablando recién, ¿no? O sea, el charlar o sea, cuando uno tiene tipo un informante clave, que vos decís, un kinesiólogo que labura y reniega todos los días con la herramienta, y seguramente vos después tenés que corroborar. Bueno, le preguntás a otros 5 kinesiólogos más que se dediquen a lo mismo y te dicen, y todos putean con lo mismo. Bueno, claramente el problema que te dice él no es un caso particular, sino que es algo medio general, y después hay que ir entendiendo con mayor profundidad, bueno, a qué se debe el problema, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, tratar de hacer un análisis donde uno recopila información, y por el momento lo que tenés que hacer es entender lo más que puedas de la situación que a posterior vas a tener que resolver. Posiblemente vas a tener que definir lo mismo que estamos charlando recién, ¿no? Como definir una hipótesis de solución y después va a decir los atributos que va a tener que tener el producto que terminan diseñando, pero sin saber cómo va a ser, ¿sí? Es como que uno, sin saber la forma, sin saber tecnológicamente cómo se van a resolver algunas cosas, sino solo algunas características superficiales. Pero la parte más importante de este momento es salir, preguntar, charlar. Capaz que vos decís, che, profe, nos mandás un audio por Telegram, ¿viste? Como, che, profe, y nos pasó varias veces. Estuve hablando les cuento un caso, una chica hace como 3 años hablando con unos médicos del Reina Fabiola, no sé si te acordás, Juan, del caso ese, fue terrible, que era en las salas de neonatología para los nenes que nacían prematuros, que me parece que era de la semana 27 a la 35, después la 35 me parece ya no eran más prematuros, nacen y los mandan a incubadora, porque están medio crudos, digamos, entonces los... crudos, animal. Le falta un golpecito de calor ahí. Los entuban y tenían las sondas nasogástricas, y como era para alimentarlos, y después no sé si no les tenían que limpiar el estómago también, pero era una cosita que se les metía por la nariz, me parece que era para alimentarlos, no me acuerdo bien puntualmente. Y era traumático, era re traumático. Sí. Era muy choto porque, ¿qué pasaba? El problema que tenían era era bastante fea la situación a la que estaban sometidos los niños y las niñas prematuramente nacidos. Lo que les pasaba era, claro, tenían el tubito que se metía en su cuerpo, digamos, y que lo tenían dando vueltas por ahí. Entonces, ¿qué hacían los nenes? O sea, estaban moviéndose, como explorando el mundo con las manitos, y se lo sacaban. Entonces, se lo tenían que volver a poner y le provocaba como microlesiones en todo el conducto por el cual iba pasando, y les pasaba hasta 6 veces por día, y era porque los nenes se sacaban solos el tubito. Entonces, terminó diseñando una cosa que era una huevada, pero que era muy potente, o sea, era como una mascarita que se fijaba en la cabeza, teniendo en cuenta de que el agarre en la cabeza tenía que ser extremadamente sutil por el tema de que no tiene los huesos soldados del cráneo, ¿no? Entonces tenía que ser algo que sea como resistente, que pueda fijar el tubito de forma tal que el nene no lo tenga dentro del movimiento, dentro del rango de movimiento de su cuerpo, digamos, como que le queda oculto, no podía ser accesible, quedaba fijo, pero a su vez que no le genere, porque ¿qué hacían algunos? Se lo pegaban con cintas y cosas así, que si bien eran hipoalergénicas, qué sé yo, se terminaban despegando por el tema de la transpiración y no sé qué huevadas más. Entonces,
imagínate lo que tuvo que charlar con los médicos y al final terminó diseñando, que me acuerdo cayó al final de diseño de producto, con un bebé de plástico, digamos, un juguetito, ¿viste? Y unas telas que había recortado, lo cosió, lo llevó y nos mostró cómo terrible laburo se mandó. Y bueno, después hasta el médico se puso en contacto, me mandó un mail, qué sé yo, ella estuvo muy contenta con el laburo que hizo. Hizo la tesis con eso. No sabía que había hecho la tesis. Sí, hizo la tesis, se recibió de ingeniera con eso. Se llama Liguel Muchiarole o algo así, no puedo acordar. Hizo la tesis con eso, sí. Pero terrible proyecto. Y me hace acordar al caso tuyo, ella cuando empezó a laburar, planteó algo parecido. Che, Manu, no sé si voy a poder hacer un proyecto con esto porque no termino de entender. Y al final la terminó rompiendo. ¿Qué hizo? Muy bien, escuchar a los médicos. O sea, fue y escuchó a los médicos, entrevistó a las enfermeras, a la gente que estaba ahí cuidando. Hizo un laburo de campo, digamos, de ir y preguntar. Muy picante ese trabajo. Sí, se recibió, hizo la tesis de ingeniería industrial con eso. Sí. Muy buena estuvo, sí, me acuerdo. Bueno, quiero que sepan, chicos, que hasta el año 2015 o 2014, 150 empresas se habían formado con temáticas que nacieron en diseño de producto. Y en la actualidad pasan los 250 empresas, emprendimientos que han surgido reales, que están dando vuelta en el país entero, surgidas de una materia pedorra como la que están cursando ustedes ahora. No era la palabra. Vos me retás a mí porque yo no dije crudo, no sé qué dije. Voy a decir pedorra. Entonces, digamos, Andrés, que yo creo que deberías estar trabajando sobre vidrio y no sobre fisioterapia, es muy importante y realmente termina siendo un ejercicio muy interesante esto de andar pensando las cosas, porque siempre algo bueno va a salir, pero eso lo garantizamos con el Manu, porque la verdad que es bastante común que ocurra de que salen trabajos muy interesantes. Y una de las cuestiones es que ustedes trabajan con libertad. Eso sí que es muy fuerte, digamos. Ustedes están eligiendo y no nosotros. Buenísimo, muchas gracias, entendí todo y sí, aceptamos el desafío, vamos a ver qué sale. Challenge acepta, de una. Bueno, ahí de vuelta, ¿no? O sea, se nota mucho, o sea, un proyecto es bueno cuando se mueven y salen a preguntar. No es como un trabajo práctico, qué sé yo, de PICP, en donde tienen datos, resuelven poniendo en el programa de producción, pintando las celditas en el Excel y lo hacen todo desde la compu. Esto no, esto requiere un laburo de investigación que van a hacer en la compu, buscar algo de información, pero después es llamar por teléfono, caer en el consultorio del kinesiólogo, ver que atiende un paciente mientras usa la herramienta, preguntar si se puede filmar o si no, y nada, así como recopilar, ser como una aspiradora, tomando información para ver qué se puede llegar a diseñar. ¿Verdad? Primero para comprender la problemática, para después ver qué se puede diseñar. Che, estoy leyendo que hay una Antonella Pepe conectada. Antonella, no sé si estás escuchando, Antonella, ¿de dónde sos? Sí, ¿De dónde sos? Estoy. De Pilar, Córdoba. Ah, bien. No, pues tengo un amigo que tenía una hermana que se llama Antonella Pepe y digo, no te puedo creer que está cursando, pues no conozco a tantos Pepe. No, somos pocos. Bien. Bueno, Pilar, estamos más o menos cerca. Yo estoy en Luque, estamos a 50 kilómetros. Ah, sí. Somos de la zona. Sí, bueno, la fábrica que estoy hablando recién está ahí, en Luque, yo estoy viendo acá. Bueno, no sé, Juan, si tenés algo más para que comentemos o no. Los largamos 12 minutitos antes. Está. Bueno, nada, espero que les haya servido la clase. La idea era poder comentarles un poco, recordar la consigna del trabajo, las cosas que estuvo haciendo Juan sobre los atributos, poner un ejemplo a partir del proceso de diseño que hicimos en Tasto, y después nada, abrir a preguntas. Así que me parece que cumplimos con el objetivo. Estamos en contacto entonces.
La semana que viene, de vuelta a clase, vamos a avisarles en los próximos días si es sincrónica o no. Ya vamos a estar charlando, porque nos queda ver cómo hacer entrevistas, mapa de empatía y análisis de stakeholders, que son insumos fundamentales para el trabajo. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Saludos. Chau, chau.